El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 6, versículo 45. San Marcos, capítulo 6, versículo 45. El pasaje nos relata el episodio cuando Jesús camina sobre el mar, ¿sí? Pero no vamos a situarnos en el milagro, sino en el último versículo. Y leemos todo el pasaje para que podamos entender el contexto en que este versículo se encuentra, ¿sí? ¿Por qué se afirma lo que se afirma aquí, ¿sí? Verso 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, el pasaje es un pasaje conocido. Jesús camina sobre el mar, genera todo un susto entre los discípulos. Verlo caminar sobre el mar es algo al menos no habitual para Jesús. Él todo lo puede, ¿sí? Pero para los discípulos verlo era realmente algo sorprendente. Dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Bueno, evidentemente ese asombro no debía ser tan grande. Los discípulos ya venían teniendo experiencias con el Señor, experiencias que le hablaban de la grandeza, del poder de Jesús, ¿sí? De que a ese hombre que tenían al lado de él, nada le era imposible porque era el Hijo de Dios encarnado. Ya debían entenderlo, ya debían saberlo, y es como que tendrían que haber alcanzado cierto crecimiento espiritual, pero no sucedió eso. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, porque aún, dice el versículo 52, no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, acá vemos que la dureza del corazón no nos permite entender las cosas que estamos viviendo con el Señor. Probablemente el Señor, que es nuestro pastor, nos está llevando por un camino de aprendizaje, un camino de menor a mayor, un camino donde nosotros vamos desarrollándonos en el Señor. Pero si nuestro corazón está duro, si nosotros no le permitimos al Señor obrar en nuestras vidas, vaciarnos de nosotros, quitar todo lo que tenemos dentro para que Él pueda llenarlo con su Espíritu Santo, probablemente no entendamos por el sendero que Él nos está llevando, por aquello por el cual nos está, por el camino donde nos está conduciendo, ¿sí? Por ahí estamos allí disfrutando, pero no entendiendo todo lo que tenemos que entender. La dureza de corazón.
¿De dónde se proviene? ¿De dónde proviene la dureza de corazón? Bueno, proviene de nuestros pensamientos. Cuando nosotros adquirimos una manera de pensar que nada tiene que ver con el Señor y con su palabra, ¿sí? Por allí, para dar un ejemplo, un temor, ¿sí? Un temor fuerte, somos una persona temerosa y entonces todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos está basado en el temor. Y el Señor quiere obrar en nuestra vida, el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida, pero el temor no nos permite dar el paso de fe que el Señor necesita. ¿Para qué? Para ver la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque somos personas temerosas y hemos aceptado el temor como algo normal en nuestra vida. O por ejemplo, la vergüenza. ¿Sí? Eso está allí en nosotros y entonces decimos, no, pero a mí no, a mí esto no me lo pida, no, yo esto no lo quiero hacer, no. Bueno, conozco la historia, me la contó un obrero muy cercano de uno de los pastores que el Señor está usando más grande en la República Argentina, un instrumento poderosísimo en las manos del Señor. Este hombre, originariamente, era una persona muy temerosa y el Señor quería obrar en su vida y él no lo dejaba en cierta medida porque, claro, él pensaba que las cosas eran de determinada manera. Bueno, el Señor lo fue llevando hasta que se rompió eso que estaba en él y entonces el Espíritu Santo pudo obrar plenamente y bueno, lo transformó en lo que es hoy para la gloria del Señor. La dureza del corazón es muy sutil. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos duros en nuestro corazón. No nos damos cuenta porque aceptamos esa manera de pensar. Aceptamos las cosas de ese modo. Y nos aferramos a eso. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo hacer lo otro. No, yo no puedo hablar. No, yo no puedo enseñar. No, yo no puedo avanzar. No, yo no quiero ser líder. No, ya no es Satanás. Somos nosotros. Los discípulos no entendían lo que estaban viviendo con el Señor. Y claro, al no entenderlo, después no lo podían asimilar y modificar su patrón de conducta. Ellos tenían que moverse ya en una fe que no tenían. Cuando nosotros tenemos el corazón duro, el Señor es limitado en su obrar. No puede actuar en nosotros, no puede pasar por encima nuestro. Tal vez uno de los pasajes más tristes de la palabra del Señor es cuando Jesucristo fue a su tierra, Nazaret, y con toda la intención de hacer milagros allí, pero la palabra dice que él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿En dónde radicaba la incredulidad? En que lo conocían a Jesús. No, pero este es el hijo del carpintero. No, este no puede ser el Mesías. Este es el pibe que corría por acá, andaba por acá, llevaba para allá, corría las ovejas, que iba para un lado y para el otro. Yo lo conozco. Este no puede ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces la gente tenía ese pensamiento. No, yo a este Jesús yo lo conozco. No puede ser. No, de ninguna manera. Y entonces esa manera de pensar le impedía a Jesús obrar. Cuando él iba a Capernaum, donde no lo conocían, él no se había criado allí, lo veían como el instrumento de Dios, lo veían como el profeta que había venido y algunos quizás hasta pensaban que era el Salvador, el Mesías. Así que abrían su corazón, iban corriendo para recibir los milagros y allí en Capernaum, una ciudad muy cercana a donde él vivía, fue el lugar donde más milagros el Señor hizo. Insisto sobre este tema. El corazón duro no es algo que lo podemos sentir. No es que sentimos una dureza como cuando nos duele el estómago o tenemos alguna dureza muscular. No podemos determinar nosotros la dureza del corazón. Ahora, la dureza del corazón nos impide entender
La dureza del corazón nos impide caminar en fe como debiéramos caminar. La dureza del corazón nos impide el gozo, la alegría de servir al Señor y ser un instrumento en las manos del Señor. Así que es altamente nocivo. Y la única manera de nosotros tener un corazón blando es yendo a Jesús. Jesús dijo, si alguno está cargado, venga a mí, ¿no? Y déme la carga, que yo lo voy a hacer descansar. Y ese mismo procedimiento es el que tenemos que hacer hoy, ¿sí? Si nosotros por allí decimos, bueno, probablemente mi corazón esté duro por esto, por aquello, por lo otro, bueno, nosotros nos conocemos bien, así que tenemos que ir a Dios y abrir nuestro corazón y ser sinceros con Él, vaciarnos de nosotros y decirle, Señor, necesito que tú ablandes mi corazón. No me quiero perder nada de aquello que vos estás haciendo en mi vida para enseñarme, para hacerme crecer. Señor, quítame todo aquello que haya endurecido mi corazón. Si hay pensamientos arraigados, maneras de pensar que he adoptado, Señor, correlo en el nombre de Jesús, porque lo que quiero es tener un corazón blando para ti. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, la cual ilumina nuestra mente, Señor, para darnos cuenta de lo peligroso que es tener el corazón duro. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que todos aquellos que están viendo este video, Señor, oh Dios, puedas tú llevarlos a tu altar, a tu presencia, para que te busquen, Señor. Y allí, Señor, en el altar, Dios, ellos puedan vaciar, quitar todo aquello que está obstaculizando tu libre obrar, Señor, en el nombre de Jesús, y tú le puedas ministrar, y tú les puedas bendecir, y tú puedas obrar en su vida como tú quieres hacerlo. Gracias te damos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.